Sea bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. 1. Sensación de estar en una olla a presión o sobrecalentarse con energía, una sensación de estrés. Estos síntomas se encuentran entre los primeros que generalmente se sienten. Al principio, cuando llegan los saltos de energía, traen consigo una vibración nueva más alta. Los viejos patrones, comportamientos y creencias son empujados a la superficie para ser evacuados. Puede ser un gran estrés sentir esta presión atravesándote o sentir que estás sobrecargado. Si todavía estás en un estilo de vida convencional, sujeto a las presiones de la corriente principal, esta nueva energía realmente puede agregarle algo. Eventualmente te ajustarás a esta vibración superior y también se emprenderá mucho para liberarte internamente. Más espacio interior para más energía. 2. Depresión. Este síntoma se encuentra indiscutiblemente entre los 3 síntomas principales y está muy extendido. El proceso de ascensión elimina tantas de nuestras energías oscuras y densas que todavía nos sentimos en ellas durante algún tiempo. Y podemos sentir que las cosas simplemente nunca mejorarán. Y, para colmo, el mundo exterior ya no está en sintonía con el nuevo tú, que ahora está vibrando a un nivel superior. No es genial al aire libre y te preguntarás si hay un lugar donde sería mejor. Por esta razón percibimos todo lo que nos rodea como perfectamente feo y desagradable. Además, cuando vibramos a un nivel superior y tenemos que esperar a que el mundo exterior se manifieste también en un plano superior, podemos sentir que durará para siempre. La necesidad de rendirse y la sensación de que las cosas nunca cambiarán también son muy comunes. Este es un proceso largo. Una humanidad, un mundo y una realidad al revés se están recuperando. Hay, sin embargo, una joya en la lentitud del proceso, y un efecto secundario necesario y perfectamente planificado. Porque no podemos crear desde el ego. Tenemos que llegar a una etapa en la que estaremos bien pase lo que pase. Estar decepcionados por algo que nos parece eterno, en última instancia, nos enseña que nunca obtendremos nada que nos parezca indispensable. Cuando aprendemos a desapegarnos, a soltar todos nuestros apegos, es precisamente entonces cuando obtenemos lo que queremos. Es como la magia y una parte esencial del proceso de ascensión implica dejar ir todos los apegos. Cuando alcanzamos esta dimensión, estamos verdaderamente en el cielo, porque absolutamente nada puede afectarnos aquí, y también obtenemos todo lo que deseamos, incluso si no deseamos nada. Este es un verdadero síntoma de nuestra llegada y solo desde este punto podemos estar totalmente en paz. 3. Ansiedad, pánico y sensaciones histéricas. Cuando tu ego comienza a alejarse de ti, literalmente comienza a asustarse, porque no quiere dejar de existir. Puedes sentir que es el final de todo, lo cual es cierto la mayor parte del tiempo. Su cuerpo también está sobrecargado y puedes sentir que está hiperventilando. Te suceden cosas que no puedes entender. También pierdes los modos de comportamiento de nivel vibratorio inferior que desarrollaste para sobrevivir en 3D, lo que puede hacerte sentir impotente y vulnerable. Esos patrones y comportamientos que ustedes pierden ya no son necesarios en las dimensiones superiores. Cuando experimentamos la muerte en el nivel 3D, podemos entrar en pánico y ponernos ansiosos porque no sabemos a dónde vamos. Cuando tuve que hacer un gran salto, supe que me estaba yendo. Mi guía de escalada no físico me dijo que me relajara y confiara, y fue realmente muy tranquilo en el otro lado. Sin embargo, a falta de un marco de referencia, es difícil. Ahora confío completamente, me entrego por completo y eso me ayuda enormemente. Cuando finalmente llegues, estarás al unísono y sentirás mucho amor y seguridad. Espera, eso es todo. Y también saber que los demás van a donde tú vas. No vas solo. 4. Necesidad de comer a menudo acompañada de lo que parece hipoglucemia.
Un deseo insaciable de proteínas. También es uno de los primeros síntomas experimentados por muchos. Nuestros cuerpos queman una cantidad increíble de combustible durante este proceso. Mientras estamos siendo transformados radicalmente, cada onza de energía disponible está siendo utilizada. Lo mejor que encontré para hacer durante este periodo fue consumir proteínas mientras permanecía tranquilo. Estos periodos de hipoglucemia han ido y venido durante varios años, pero realmente mejoran a medida que nuestros cuerpos se adaptan. 5. Aumento de peso, especialmente en la zona abdominal. El aumento de peso ha sido reportado por muchos. Curiosamente, muchos de los síntomas de la ascensión son muy similares a los síntomas de la menopausia, excepto que muchos hombres también los experimentan. Descubrí que la zona abdominal es de gran protección para el plexo solar. Con nuestras vibraciones internas comenzando a elevarse, el mundo exterior a veces parece bastante horrible. Cada vez que me encuentro en el mundo exterior, noto que mi vientre parece expandirse. Algunos creen que ganamos un vientre de Buda cuando alcanzamos estados superiores de conciencia. Y estas personas se enorgullecen de sus vientres hinchados. En cuanto a mí, lo prefiero delgado y plano. Pero en última instancia, el aumento de peso es muy común. A medida que perdemos más y más de nuestra densidad, inconscientemente tememos desaparecer y queremos peso extra. Este peso extra es, además, extremadamente beneficioso ya que mantiene nuestros pies en el suelo y nos ayuda a conducir y soportar estas nuevas vibraciones superiores. Hagas lo que hagas, ayuno o ejercicio intenso y regular, este peso extra no desaparecerá, porque no se supone que desaparezca. Él está aquí para ayudarnos. Me tomó 2 años, pero finalmente me acostumbré. 6. Dolores y molestias inusuales en diferentes partes de su cuerpo. Este es otro de los síntomas más comunes. Manifestándose sin razón aparente, es un signo de purificación y evacuación de energía 3D mientras otras partes de nosotros vibran en un plano superior. Puedes sentir dolor en diferentes partes del cuerpo durante varias semanas y luego verlas desaparecer sin razón aparente. 7 a 10. 11. Dolor cardíaco y palpitaciones. Estos síntomas son comunes en muchos. Nuestros corazones están tratando de adaptarse a una frecuencia nueva y más alta. A veces puedes sentir que está teniendo un ataque al corazón. Cuando pasé por esta fase, literalmente tuve que acostarme y mantener la calma porque el más mínimo movimiento agregaba demasiado estrés a mi corazón ya sobrecargado de trabajo. Una visita a la sala de emergencias me aseguró que todo estaba bien, pero no me sentía así en absoluto. Además, durante este periodo, cada vez que tenía un pensamiento de vibración más baja, o tenía miedo, mi corazón se apretaba y literalmente dejaba de latir. Fue violento, pero no era una enfermedad y finalmente pasó. Nuestros corazones también deben alinearse para nuestra llegada y conexión con el nuevo mundo. 12. Irritación ocular y visión borrosa. En pocas palabras, sus ojos se están ajustando para ver de una nueva manera, en una dimensión superior y una nueva realidad. 13. Despertarse entre las 2 y las 4 de la mañana. A medida que avanzas, te despiertas cada mañana a las 5 en punto. Están sucediendo tantas cosas en los niveles superiores que no podemos quedarnos en otro lugar por mucho tiempo. Necesitamos volver a nuestros cuerpos. Mi teoría personal es sobre el acceso a las dimensiones y realmente creo que es cierto. Al principio, nos despertamos regularmente entre las 2 y las 4 de la mañana. Y permanecemos completamente despiertos durante varias horas. Estamos accediendo a las dimensiones y llegamos allí a través de estos portales dimensionales cuando despertamos. Dado que al principio soltamos mucho y necesitamos volver atrás, donde quiera que fuimos, comenzamos en las dimensiones más bajas. Finalmente entramos en la 5ª dimensión y nos despertamos a las 5 de la mañana. Después del salto en nuestra masa crítica en enero de 2006,
nunca me desperté por la mañana antes del mediodía. Debo sonar como una persona muy perezosa, pero la ascensión está muy preocupada por el número 3, y este número está empezando a tomar mucha importancia para mí. Si me obligaba a despertarme más temprano, me sentía realmente desalineado y completamente fuera de lugar. Antes de eso, eran las 10:30 de la mañana. Solo espero poder despertarme más temprano un día u otro en el futuro. 14. Periodos de sueño muy profundo. Cuando la energía está quieta y hemos terminado por un tiempo, logramos descansar. A medida que nos integramos y nos preparamos para la siguiente fase de intenso movimiento de energía, nos volvemos muy letárgicos. Puede llegar a ser casi imposible mantener los ojos abiertos a la luz del día, y las siestas diurnas pueden convertirse en un hábito regular necesario. Incluso si crees que puedes practicar recuperar algo de energía, al menor esfuerzo generalmente te encontrarás desplomado en el sofá. 15. Pasar por altibajos emocionales, con ataques de llanto. Son nuestras emociones las que llevan energía. Cuando colapsamos, y lo hacemos, podemos sentirnos extremadamente conmovidos. Cuando nos dejamos llevar somos capaces de llorar por todo y nada. Una película triste, e incluso un anuncio. Podemos llorar si somos amables con nosotros, podemos llorar con paz y podemos llorar frente a todo tipo de sufrimiento. Las lágrimas son grandes, limpiadoras y son muy liberadoras. Siempre sé que acaba de llegar una nueva energía porque entonces puedo encontrarme llorando al volante de mi coche. Este síntoma parece ser más permanente y no va a alejarse de nosotros. Pero al menos es bastante indoloro. 16. Sudores nocturnos y sofocos. Durante ciertas fases del ascenso, nuestros cuerpos deciden repentinamente que quemarán nuestros aspectos más bajos y densos. Puede despertarse nadando por la noche o tener mucho calor durante el día. Puede ser apenas 2 grados afuera, pero te sientes perfectamente bien en mangas cortas. 17. Tener frío e incapaz de calentarse. Cuando entramos en una dimensión superior después de mucha integración, purificación y otros procesos de ascensión, nos volvemos muy cautelosos. Estamos en un punto intermedio y nos estamos preparando para elevarnos. Durante estos momentos, y hagas lo que hagas, puede ser extremadamente difícil calentar. Por lo general, me sumerjo en una bañera de agua caliente antes de deslizarme debajo de un edredón grande. 18. Sueños vibrantes, salvajes y a veces violentos. Cuando soñamos liberamos la energía de baja vibración de muchas vidas. Si generalmente recibes tu información más alta en tus sueños, seguramente liberarás mucha energía baja por la noche. Considero que eres muy afortunado, porque muchos de nosotros liberamos esta energía al estar perfectamente despiertos. Estos sueños generalmente no tienen sentido, pero puedes descifrarlos si estás entrenado para hacerlo. Estos sueños que parecen un viaje ácido aparecen visiblemente porque transmiten una energía que está a punto de irse y que nunca volverá. A través de este proceso, liberamos todas nuestras vidas pasadas. 19. Mareos y pérdida del equilibrio. Aquí está la definición de Merkaba: campos de luz que se envuelven en direcciones opuestas alrededor del cuerpo diagonalmente y se utilizan para transportar el cuerpo diagonalmente de una dimensión a otra. Y eso es precisamente lo que está sucediendo. A medida que nos conectamos a nuestros cuerpos de luz y comenzamos a entrar en una dimensión superior, comenzamos a girar y podemos experimentar mareos y mareos. Si sabes que este síntoma significa que algo maravilloso está sucediendo, puede ser genial y bastante divertido. Como dar un paseo en una montaña rusa. 20. Dolor en todo el cuerpo y días de fatiga extrema. Nuestros cuerpos se están transformando en una forma pura como el cristal con el fin de permitirnos residir en las dimensiones superiores y ser capaces de recibir la luz más elevada en todo momento. Este proceso no puede ocurrir de la noche a la mañana, por lo que es continuo.
Es por eso que puedes sentirte como si tuvieras 100 años y apenas pudieras caminar por una habitación. La fatiga continua también es parte de los síntomas, por las mismas razones. Estamos perdiendo nuestra densidad y experimentando una reestructuración radical. 21. Hinchazón severa e indigestión. Cuando se producen ondas de energía, muchas personas experimentan hinchazón severa porque crece mucho. Puede durar, pero es en su mayoría intermitente. 22. Pérdida de memoria, dificultad para encontrar palabras. Este síntoma es tan común que es mejor reírse cuando intentamos tener una conversación. Estaba tomando un trago de... ¿Sabes a lo que me refiero? Esa cosa blanca, ¿cómo se llama ya? ¿Viste este evento donde vienen competidores de todas partes del mundo? A veces ni siquiera podemos hablar porque simplemente no podemos acceder a nada. Esto sucede cuando van y vienen entre dimensiones y, por lo tanto, están desconectados. Otro signo frecuentemente reportado es enredar caracteres al intentar escribir. En este caso, no estamos alineados con el tiempo y nuestro flujo está desconectado porque parte de nuestra energía está aquí mientras que otra parte está muy por delante. 23. Dificultad para recordar lo que hizo o dijo el día anterior o, a veces, solo una hora antes. En las dimensiones superiores, la realidad es especialmente el momento presente. Si no mantenemos algo en nuestra conciencia, simplemente deja de existir. No tenemos apegos. Creamos nuestro propio mundo a nuestro alrededor a través de nuestras creencias y pensamientos, y aquello a lo que no nos apegamos no existe. Como estamos empezando completamente desde cero, todo es nuevo, de momento a momento. En cualquier momento podemos acceder a cualquier cosa de nuestra elección y crear y experimentar solo eso. Este estado va y viene, pero es conveniente vivir en las dimensiones superiores. Podemos sentirlo como un poco perturbador cuando esto sucede. Además, como estamos entre dimensiones, a veces no estamos ni aquí ni allá. Este fenómeno también puede ocurrir al mismo tiempo. 24. No recordar el significado de algo. Cuando estaba en un periodo intenso del proceso de transición y estábamos bajo una oleada de energía sustancial en las dimensiones superiores, recuerdo haber mirado un bote de basura sin saber para qué era. Tuve que acceder a mi memoria de lo viejo y retroceder un largo camino. Lo que estaba sucediendo era que estaba vibrando hasta un punto en el que todo tiene solo el significado y la identidad que le damos. En las dimensiones superiores, la energía es solo energía, sin etiquetas ni significados. Todo es nuevo y nuevo. Un poco como un curso de milagros. 2. Destinado a un proceso de cancelación. 25. Sentirse desorientado, no saber dónde estás, perder el sentido del lugar. ¿Pero dónde estoy? No me siento bien en ninguna parte y nada parece convenirme, nada es vagamente correcto. Y ya no sé a dónde pertenezco, a dónde voy o qué se supone que debo hacer. ¿Alguna vez has tenido esta conversación con el universo? ¿Has sido impulsado fuera de tus viejas rutinas por un salto de energía y estás entre dos realidades? Habéis dejado atrás con éxito muchas cosas y ahora estáis evolucionando hacia una dimensión completamente nueva que aún no habéis integrado plenamente. Sin embargo, no tendrás mucho tiempo para integrarlo, porque tan pronto como estés un poco más cómodo de lo que ya tienes que pasar al siguiente espacio vibratorio superior. Y además, el mundo exterior está lejos de estar sintonizado con su nuevo modo de vibración superior. 26. Pérdida de identidad. Te asomas al espejo y tienes una extraña sensación de desconexión porque ya no reconoces esta imagen que alguna vez fue familiar. Casi te sientes fuera de tu cuerpo. Una vez que ocurre este fenómeno, nunca termina. Te has liberado tanto de tu ser egoico, que ya no eres la misma persona, y ya no tienes este apego, esta conexión, a tu vehículo físico. A medida que comienzas a obtener más acceso a tu alma o ser superior, no estás mucho en tu cuerpo.
Todavía puedes usar tu voz y otros aspectos del cuerpo para comunicarte, pero lentamente entras en el proceso de desaparecer y liberar la forma humana. Además, has borrado gran parte de tus viejos hábitos y ahora encarnas mucha más luz y un yo divino más simple y refinado. Todo está en orden, estás bien. 27. Sentirse fuera del cuerpo. La misma explicación que la anterior. El cuerpo físico es el último en actualizarse. Una gran parte de nosotros está ahora en una dimensión superior y reside fuera de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo aún no está allí. Es mucho más denso. 28. Ver y escuchar cosas. Dado que ahora podemos acceder a diferentes dimensiones con bastante facilidad, es común que muchos vean cosas moviéndose en la esquina externa del ojo o escuchen cosas cuando no hay nada a su alrededor. Muchos también experimentan zumbidos en los oídos, lo cual es común cuando caminamos a través del túnel y accedemos a una dimensión superior. Dependiendo de lo sensible que seas y de lo conectado que estés, esto puede convertirse en una experiencia común. Muchos ven orbes, así como manchas de colores vibrantes. 29. Mayor sensibilidad a su entorno. Las multitudes, el ruido, la comida, la televisión, otras voces humanas y varios otros estímulos son apenas tolerables. También te sientes muy fácilmente abrumado y sobrecitado. ¿Estás de acuerdo? Sepa que eventualmente pasará. Durante el proceso de ascensión nos volvemos hipersensibles. En un momento dado, literalmente podía sentir la vibración del pollito cuando estaba tratando de comer un huevo. Además, es posible que no pueda comer fuera o estar en una tienda y que solo quiera huir lo más rápido posible. 30. Sentir que te estás volviendo loco o que estás desarrollando alguna enfermedad mental. Experimentamos rápidamente con varias dimensiones y nos abrimos ampliamente. Muchas cosas están disponibles para nosotros ahora. Simplemente no estás acostumbrado. Tu conciencia ha aumentado y tus barreras han desaparecido. Pasará y terminarás sintiéndote perfectamente en casa como nunca antes te habías sentido, porque hogar ahora está aquí. 31. Siéntete como si estuvieras mirando hacia abajo por un largo túnel descendiendo para conectarte con las vibraciones más bajas. Siente que estás interpretando un papel o fingiendo. Cuando residimos en las dimensiones superiores, todo lo que no está allí con nosotros puede parecer muy lejano. Si todavía estás en un estilo de vida en el que estás en interacción regular con el mundo exterior, el viejo mundo, puedes sentirte como un actor en una obra de teatro, o que estás pasando el día fingiendo. Básicamente, ya no resides en este mundo, incluso si todavía estás involucrado en él. 32. Una intolerancia a las cosas de baja vibración, 3D, reflejadas en conversaciones, actitudes, estructuras sociales, métodos de curación, etc. Literalmente te enferma por dentro. Cuando comenzamos a llegar a las dimensiones superiores y en una vibración superior, nuestras energías ya no están alineadas con el viejo mundo exterior 3D. Gracias a una severa intolerancia hacia lo viejo, somos empujados a seguir adelante, impulsados a hacer y crear lo nuevo. Además, puedes sentir ganas de quedarse en casa o simplemente estar solo, ya que la mayoría de todo lo que está afuera ya no coincide con su vibración superior. Esta es simplemente una experiencia muy común de evolución. Estamos avanzando y estamos por delante de las manifestaciones externas. Estar en lo viejo puede parecer francamente aterrador para nosotros. Es como tener que regresar después de una experiencia cercana a la muerte. A medida que el proceso de ascensión continúa, regresar a las dimensiones inferiores no nos parecerá agradable y no será posible por mucho tiempo, porque es difícil bajar nuestras vibraciones para residir allí. Es simplemente una cuestión de orientación en jerarquías dimensionales. Eventualmente nos convertiremos en expertos en nuestras técnicas de orientación dimensional. 33. No quieres hacer nada. Cuando nos sentimos así,
Estamos en un periodo de descanso, de reinicio. Nuestro cuerpo sabe lo que necesita. En estos tiempos, puedes sentir que has perdido tu pasión y alegría y no sabes qué demonios quieres hacer con tu vida. Y además, no te importa en absoluto. Esta fase ocurre cuando estamos realineando. En los niveles más altos, muchas cosas también se están realineando. Están configurados para que estés listo cuando vuelvas a avanzar. Además, cuando comenzamos a alcanzar las dimensiones superiores, hacer y hacer que las cosas sucedan se vuelve obsoleto porque las nuevas energías apoyan el aspecto femenino de descansar, recibir, crear, cuidarse y mimarse. Ya que no podéis hacerlo vosotros mismos, pedidle al universo que os traiga lo que queréis. Y sepan que durante el proceso de ascensión siempre están atendidos, aunque a veces no lo parezca. Los seres físicos que pasan por este proceso son altamente venerados por todo el cosmos. ¿Estamos siendo vigilados? Eso es seguro. 34. Un deseo de ir a casa, como si todo hubiera terminado y no tuvieras nada más que hacer aquí. Cuando regresamos a la fuente, todo ha terminado. Pero muchos de nosotros nos quedamos para experimentar y crear el nuevo mundo. Nuestros viejos planes para venir aquí también se han llevado a cabo. Básicamente, hemos terminado con nuestra encarnación anterior que implicaba elevar la frecuencia del planeta con el objetivo de alcanzar una masa crítica. Hemos logrado mucho de esto a través de la transmutación de energías más oscuras y densas a través de nosotros mismos. Ahora ya no tenemos que hacerlo, es posible que solo queramos salir de allí y alejarnos de esta experiencia. Lo que sigue es simplemente divino y ni siquiera se parecerá remotamente a la primera fase. 35. Desaparición repentina de amigos, actividades, hábitos, trabajos y residencias. Una de las experiencias predominantes y más extendidas en las dimensiones superiores es la ley de atracción. Las energías similares siempre atraen energías similares. Y esto también se aplica a las jerarquías dimensionales. Siempre seremos emparejados de acuerdo con lo que vibramos y cómo vibramos. A medida que nos elevamos una y otra vez, este fenómeno crece y, por lo tanto, representa el corazón esencial de nuestra realidad y nuestra existencia. A través del proceso de ascensión, evolucionamos más allá de lo que es costumbre para nosotros. Es por eso que las personas y los entornos que ya no coinciden con nuestras vibraciones simplemente abandonan nuestro espacio. Esto puede suceder a veces dramáticamente, u otras veces por un simple deseo que resulta de nuestra incapacidad para mantenernos en contacto con aquellos con quienes solíamos salir. Cuando ocurre un salto de energía, podemos sentir como la explosión de una bomba que dispersaría todos los elementos de nuestro mundo en 1000 pedazos. Finalmente nos realineamos con lo nuevo. Y cuando llegue lo nuevo, te sentirás mejor. 36. Eres absolutamente incapaz de seguir haciendo ciertas cosas. Cuando intentas realizar tus actividades y rutinas habituales, se siente francamente horrible. Igual que el anterior. Ya no estás de acuerdo y es hora de pasar a una forma de vivir, ser y crear que vibre a una frecuencia mucho más alta. 37. Tus planes cambian repentinamente en medio del vado y toman una dirección completamente diferente. Cuando esto sucede, es tu alma la que está ajustando tu energía. Esta nueva dirección generalmente suena genial, porque tu alma sabe más que tú. Tu alma rompe tus elecciones rutinarias y tu vibración habitual. Nuestras almas siempre saben más que nosotros. Durante el mes de enero de 2006, experimentamos lo que llamé el choque de la ascensión. En los niveles superiores del alma teníamos un plan preciso y un calendario. Si llegamos un poco tarde, terminamos viviendo nuestro plan previo, ya sea que estuviéramos listos o no. Esto nos puso en nuevas circunstancias repentinas e inmediatas, para que estuviéramos listos para lo que teníamos que hacer a continuación. Recuerdo que de repente me mudé de Flagstaff, Arizona, a un pequeño pueblo remoto en el norte de Arizona. Sabía que viviría allí algún día,
pero no tan rápido. Con el tiempo, finalmente pude ver lo perfecto que era. Seguir mi alma en lugar de mi ego fue un desafío famoso, pero ahora estoy eternamente agradecido y en total felicidad. 38 a 40, tantos síntomas, y luego ninguno. La mayoría de los síntomas de la ascensión ocurren cuando pasamos por el túnel, o más bien a través de la fase de transición entre una dimensión y otra. Casi todos desaparecen por completo cuando se completa el cruce, y te preguntas qué era exactamente en ese momento. En el resto del proceso de ascensión, puedes experimentar síntomas periódicos cuando llegan puntos clave en forma de cambios de energía o alineaciones planetarias. Cuanto más avanzado esté en su proceso, más fácil se vuelve. Entonces es posible que los que están detrás de ti experimenten síntomas muy intensos durante estos cambios clave, mientras que tú mismo serás moderadamente consciente de ellos, ya que te apoyan mientras aún estás progresando. Has integrado muchos elementos y ahora estás mucho más alineado. Cuando muchas almas os hayan alcanzado, pasarán a niveles mucho más altos de transformación. Básicamente, has sido restaurado y ahora eres capaz de establecerte en los estados superiores del ser. Aquí es donde realmente puede ser divertido, cuando realmente comienzas a convertirte en un ser de nivel superior con habilidades inusuales. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide los Asita.